El artículo 207 de la Constitución señala que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana. Además, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. Pero, ¿cumple este organismo con ese mandato? Lo vamos a revisar con el doctor Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Espinel, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días, un gusto estar aquí. 16 años va a cumplir desde creado el organismo y al poco tiempo de esto, el expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi señalaba que al Consejo de Participación Ciudadana le faltaba ciudadanía. Pero de esa referencia ya ha pasado algún tiempo también. ¿Esa observación se corrigió o terminó de profundizarse? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde su creación ha sido una institución que no funciona y que no responde a lo que tú señalabas, a lo que determina la Constitución. No designa autoridades de forma transparente ni objetiva y tampoco ha fomentado la participación ciudadana y el control social. Es una institución que independientemente de quienes la integran, no funciona. ¿Y por qué no funciona, doctor? Yo creo que aquí, en lugar de fijarnos en las personas que le integran o incluso a las personas que designan, el problema son los procesos poco transparentes, procesos que en el caso de que no sean cuestionada su transparencia, es cuestionada la subjetividad con la cual se analizan, por ejemplo, los perfiles de quienes están postulando a determinados cargos. Y creo que lo más importante siempre ha sido el botín del gobierno de turno o de los partidos políticos. Y mientras pues la política deficiente que tenemos de nuestro país sea el poder que mande dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, difícilmente vamos a tener buenos resultados. Dejemos las cosas claras entonces, doctor Espinel. La verdadera troncha de la República está en ese Consejo de Participación donde quien llega a cooptarlo tiene en sus manos el control de buena parte del país. Es así, la designación de las autoridades más importantes del país está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ingenuamente se creyó en el año 2008, en el año 2009, con la vigencia de nuestra Constitución, que ecuatorianos honestos, ecuatorianos sin ningún tipo de interés político, iban a llegar a ocupar los puestos como consejeros de Participación Ciudadana y Control Social para designar a los mejores ecuatorianos. Y la historia muestra todo lo contrario. Casos como la designación de un contralor 100 sobre 100 que actualmente está siendo sentenciado en Estados Unidos, casos como la época del Consejo Transitorio en la cual pasamos de los amigos de los unos a los otros y casos como el de la semana pasada en la designación de el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura altamente cuestionado hasta el día de hoy. No son pocas las ocasiones en las que se ha referido a una eventual desaparición de ese organismo, incluso alguno de sus expresidentes dijo que debería ser erradicado, pero los políticos no lo hacen. ¿Por qué? Porque sigue siendo el botín, Lenin. Mientras se pueda cooptar un espacio de poder dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las fuerzas políticas van a tener interés. Tratemos de poner un símil. En el caso de que la designación de autoridades vuelva a la Asamblea Nacional, con la diversidad de partidos políticos que tenemos dentro de la Asamblea, las mayorías móviles que se configuran dentro de la institución, pues sería mucho más difícil poder captar ese botín. Es mucho más sencillo captar 5 voluntades que captar probablemente 137. Esa es la razón por la que alguien, bueno, no alguien, sabemos quiénes, decidieron idearse este organismo que por cierto, ¿existe en algún otro lugar del mundo, doctor? No, este proceso de designación de autoridades que está a cargo de otra institución que no pues, responde al sistema tradicional de 3 funciones del Estado, es algo que en Ecuador lo tenemos, es parte de nuestro laboratorio de la democracia, en el cual tratamos de inventarnos cómo poder manejar este país. Laboratorio que sin duda no ha dado resultado y que como todo laboratorio tiene ratones y lastimosamente los ratones somos los ecuatorianos, que vivimos cada día el invento del político de turno. Doctor, ¿y cuál es la responsabilidad, teniendo en cuenta todo esto que usted señala, del Consejo de Participación Ciudadana en la crisis de institucionalidad que atraviesa la República? Bueno, yo creo que una decisión al corto plazo no existe porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está cooptado por intereses político-partidistas. Una solución al mediano y en el largo plazo
pues puede nuevamente ser una consulta popular que pueda convertir a su mínima expresión al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esto recordando que la eliminación de la institución únicamente podría darse a través de una asamblea constituyente. Creo que la situación es extremadamente compleja, sobre todo si es que vemos cuáles son las autoridades que aún tiene pendiente designar a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tal vez el día de hoy estamos hablando del Consejo de la Judicatura, pero en unos meses empezaremos a hablar de el Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Fiscalía General del Estado, y no olvidemos también que la integración completa del Consejo de la Judicatura tiene que ser renovado durante el primer trimestre del siguiente año. Entonces, la situación que estamos viendo en la actualidad probablemente puede repetirse en los siguientes meses e incluso agravarse. Luego de la consulta popular que impulsó el expresidente Moreno, cambió el método de elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y entonces, doctor, se podría decir que la responsabilidad de tener a los consejeros que se tienen es de la ciudadanía y al final de la historia, pues así es la democracia, se deben respetar los resultados, pero cuando se quieren identificar a los responsables de la catástrofe, no hay que ver tan hacia afuera, sino más bien pararse delante de un espejo. Hay que ser claros, el proceso de elección está completamente viciado. No se puede pretender elegir a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando ellos están limitados únicamente a hacer una campaña que se limita a los patrones que determina el Consejo Nacional Electoral y que ellos no puedan hacer campaña. Eso lo que está produciendo es que de manera solapada se haga campaña para poder llegar a la institución. Por otro lado, se pide que los candidatos, por ejemplo, sean completamente partidistas y vimos de manera clara que en este caso la Revolución Ciudadana tenía los candidatos de la Liga Azul. Y existe una conexión político-partidista entre miembros del Consejo de Participación Ciudadana y estas organizaciones. A pesar de que cambiemos el método de elección de los consejeros, mientras las facultades sean la designación de autoridades, va a seguir siendo el botín de los partidos políticos y el sistema seguirá sin funcionar. Más allá de que los procesos también siguen siendo un problema, como le comentaba Allen. Procesos opacos, procesos discrecionales que están dando como resultados lo que vivimos los ecuatorianos día a día, la desconfianza en las instituciones. O sea, hace falta ética, pero también hace falta sinceridad, porque tal como está diseñado el modelo, es una ficción. O sea, más allá de que no funcione, es una mentira. Sin duda que sí, yo creo que es ya algo que va mucho más allá de la ingenuidad, el creer que personas sin ningún tipo de interés, personas completamente alejadas de la política partidista, van a llegar a ocupar los cargos directivos dentro de las instituciones más importantes del país, las entidades de control. Es necesario hacer una reforma profunda, estructural, en método de designación de autoridades para que de esta manera podamos combatir la crisis de legitimidad e institucionalidad del país. ¿Cómo es posible, Lenin, que el Consejo de Participación Ciudadana desde el 2021 acá haya tenido 8 presidentes? Eso pone en evidencia que la institución está en decadencia. La última gracia de esta institución designando a un titular para la judicatura, pero luego ante presiones políticas reculando para designar a otra persona. ¿Qué reflexiones genera en primera instancia, doctor? Y en segunda, ¿debe la Asamblea posesionar a este funcionario? La situación sin duda es compleja porque creo que hay aspectos que deben ser sujetos a un análisis jurídico al respecto, por ejemplo, de la reconsideración de la votación y la acción que se han presentado en la Corte Constitucional. Pero también yo creo que hay otros aspectos anómalos, como por ejemplo la terminación anticipada de un permiso de paternidad, en este caso del consejero Verduga, que claramente responde a intereses políticos para poder participar en la designación, en este caso pues del presidente del Consejo de la Judicatura. Y llama más aún la atención que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, teniendo hace ya 6 meses atrás los miembros de la terna enviada por la Defensoría Pública le metan el acelerador, en este caso a la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Y esto es porque en la actualidad la integración del Consejo de la Judicatura es par y requieren del voto dirimente que lo tiene el representante del Consejo de la Judicatura dentro del Pleno. Y esto hay que relacionarlo con el hecho de que actualmente se está designando a los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Existen intereses políticos al respecto de la designación del titular de la Judicatura para poder influir en lo que probablemente pues ahora es de su interés, la Corte Ordinaria más importante del país. Y entonces, doctor Espinel, el país observa cómo 1, 2 organizaciones políticas se llevan la justicia en peso y no se puede hacer nada. Creo que es importante que
pues la Corte Constitucional actúe de forma rápida, los asambleístas también cumplan con su rol, que es fiscalizar a otras instituciones del Estado. Pero mientras exista una troncha generalizada, Lenin, lamentablemente los ecuatorianos estamos frente a este problema. Esperemos que de cara a las siguientes elecciones exista un candidato o candidata con una postura clara sobre qué va a pasar con el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta institución es insostenible, el diseño del país al respecto de la designación de autoridades es también insostenible y si es que esto no tiene una respuesta inmediata, pues la destrucción de las entidades públicas, la falta de credibilidad, la falta de legitimidad va a ser y va a seguir siendo pues el pan de cada día de todos los ecuatorianos. Y si esto no funciona y si nada funciona, doctor, entonces el camino es una constituyente. Y yo creo que el camino es una constituyente, sin duda que sí, y la constituyente no solo tiene que responder a los problemas que tenemos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lenin, hace 2 años salimos de una pandemia que cambió la realidad de todos los ecuatorianos y queremos enfrentar los problemas estructurales del país con una constitución que ha sido remendada constantemente, no creo que sea el camino. Creo que es necesario avanzar hacia una nueva perspectiva de país, sí, con una constituyente, con las reglas claras y que nos permita pues garantizar no solo una estructura de Estado que responda tal vez a la lógica tradicional de control de poderes, una función ejecutiva, una función legislativa y una función judicial, como sucede en todas las democracias del mundo, y por otro lado, pues un catálogo de derechos que sea de avanzada, que realmente pues garantice derechos de los individuos, derechos de la naturaleza y los derechos colectivos. ¿En qué está pensando, doctor, cuando hace énfasis al decir basado en reglas claras? Pues no podemos, hay que recordar que para la convocatoria de una constituyente, pues las reglas son establecidas en este caso por quien las convoca. En el caso de que un presidente, por ejemplo, convoque a una constituyente, determinará cuáles son los requisitos para poder ser parte de esa constituyente, cómo tienen que organizarse, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda que la constituyente puede ser una oportunidad, una alternativa de cara a corregir los errores que tenemos dentro de nuestro país, pero también pues puede abrir la caja de Pandora, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante que desde los distintos sectores, gremios, medios de comunicación, sociedad civil y academia, pues también estemos vigilantes a este tipo de procesos de cara a que en lugar de que pueda ser un retroceso en materia de derechos, un retroceso en materia institucional, pues más bien nos ayuda a responder adecuadamente a la coyuntura que actualmente atravesamos. Yo creo que hay que dejar de tenerle miedo a la posibilidad de una nueva constitución, sino más bien estar conscientes que la situación actual que atravesamos los ecuatorianos no es la mejor y requerimos de nuevas herramientas para enfrentarla. Aun cuando una nueva constitución no sea garantía de nada en un país que ha tenido más constituciones que otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, la Constitución no es que no sea garantía de nada, yo creo que la Constitución nos puede dar un parámetro de actuación distinto al que actualmente tenemos y requerimos de la articulación de otras instituciones que puedan dar respuesta a esta Constitución. Una Asamblea Nacional que claramente no funciona y que no está respondiendo a las necesidades de ciudadanos va a seguir siendo así, mientras pues la lógica de los partidos políticos y la lógica del accionar legislativo siga siendo la misma. Mientras tengamos un Consejo de la Judicatura con altísimo poder, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito disciplinario de los jueces, probablemente siga siendo la ventana a la corrupción, y lo propio con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como este botín político de los partidos políticos. Yo creo que hay que insistir en esto, Lenin. El diseño institucional ecuatoriano no responde a las necesidades ecuatorianas, sino que responde a los intereses político-partidistas de partidos que claramente no tienen estructura ni base social. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Ha sido un gusto, Lenin.